Listo. Listo. Bueno, buenos días a todas y todos. Es un gusto abrir el primer CIPAS del Núcleo Problemático Pluralismo Teórico de la Sociología para las personas del curso Teoría Sociológica Contemporánea, pues que ya me conocen. Bueno, pues no necesita la presentación, pero para las otras estudiantes y docentes que nos acompañan el día de hoy, mi nombre es Jacqueline Torres Ruiz, docente del curso que acabo de mencionar. Bueno, nosotros desde el núcleo estamos desarrollando este CIPAS como un espacio adicional especial en el que queremos precisamente darles herramientas para ver la teoría no solamente pues como un componente, digamos, de formación que ustedes deben aprender, comprender y de pronto memorizar, sino que pues traten de verlo como aplicado en investigaciones. Entonces, esta es la primera sesión que vamos a tener este semestre con la exposición Discursos sociopolíticos de la persecución contra hombres homosexuales durante la Alemania nazi en el periodo 1933-1945 y tenemos pues el gusto de contar con el profesor Diego Armando Guzmán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, antes como de entrar en la presentación, voy a hacer una breve introducción precisamente sobre el núcleo. Como ustedes saben, el programa de sociología tiene 5 núcleos problemáticos y que pues observamos en pantalla. Cada núcleo es una unidad curricular que concentra un conjunto diverso de problemas teóricos, empíricos, que se encuentran relacionados entre sí, que se consideran relevantes dentro de las reflexiones propias del campo de conocimiento de la sociología. Todos los cursos del programa se encuentran integrados y clasificados en torno a distintos núcleos problemáticos. Y en este caso, tenemos el núcleo problemático pluralismo teórico de la sociología, que ustedes, bueno, valga recordar que estos núcleos no los deben ver como digamos, un tema aparte, o todo lo que es cada uno de los cursos, mejor dicho, que desarrollan, no lo deben ver como aparte y solamente conectado entre sí con el curso que le sigue en el mismo núcleo, sino que pues todo está integrado y articulado dentro del proceso de formación de la sociología. Entonces, dentro del núcleo problemático pluralismo teórico de la sociología, hemos estado en un trabajo de más de 2 años orientado a brindar claves a los estudiantes para pasar de esta formación orientada, pues como les decía, en la memorización de autores, de corrientes de pensamiento, de escuelas, y lo que queremos es que ustedes comprendan y apropien las teorías como por un lado, como una herramienta de investigación que la puedan articular en sus procesos de análisis de sus realidades locales o de, pues digamos, de fenómenos más amplios departamentales, nacionales y pues regionales, latinoamericanos o internacionales, pero también pues digamos que ese camino para que ustedes puedan llegar a aplicar la teoría parte de que también identifiquen problemas teóricos, presuposiciones o matrices sociológicos transversales en la teoría que les permitan pues conectar los diferentes autores, los diferentes conceptos que ustedes han visto a lo largo de los diferentes cursos, empezando desde fundamentos de sociología, teoría clásica, corrientes del pensamiento sociológico, pensamiento social y sociológico latinoamericano, y finalizando en el núcleo con teoría sociológica contemporánea. Entonces, como les mencionaba, venimos como en ese proceso de transformación orientado pues precisamente a hallar ejes transversales. Ustedes han visto que hemos hablado de las presuposiciones pues como ejes transversales de las ciencias sociales, las que desarrolla Alexander, las matrices sociológicas,
Y en este rediseño reciente que se ha hecho, ya estamos orientados a hablar de problemas teóricos, como puede ser en el caso de teoría sociológica contemporánea, el problema de las emociones en las ciencias sociales, la perspectiva sociológica de las emociones y su posicionamiento pues en el marco del capitalismo. Entonces, ese puede ser un problema teórico transversal que lo que tratamos es de verlo tanto en los autores clásicos como contemporáneos, para que ustedes tengan ya una visión más transversal que les permita aproximarse a responder la pregunta acerca de cuáles son los puentes, las continuidades, las conexiones que pueden identificarse y trazarse entre diferentes perspectivas teóricas y que permitan comprender la complejidad de las tensiones sociales contemporáneas. Entonces, sí se trata como que ustedes tengan todo el panorama para comprender pues como esta realidad compleja en estos distintos niveles, desde lo local a lo internacional, pues en los fenómenos que a ustedes les interesa estudiar. Bueno, entonces, con esto, con estas, pues, introducción básica acerca del núcleo, que ustedes, bueno, ya la han visto en cada uno de los cursos, voy a presentar y es un gusto y pues con un agradecimiento muy grande al profesor Diego Armando Guzmán Villalba. Diego nos acompaña desde la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro o magíster en términos locales, maestro en Estudios Políticos y Sociales del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad, graduado con la tesis Discursos sociopolíticos de la persecución contra hombres homosexuales durante la Alemania nazi en el periodo 1933-1945 y en este momento es doctorante en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, muchísimas gracias al profesor Diego por aceptar la invitación, por compartir todos sus conocimientos con los y las estudiantes pues, de los cursos del núcleo problemático. Y bueno, será un gusto escuchar esta presentación. Entonces ya me va a permitir compartir la tuya. Listo. Entonces, bueno, inicias cuando consideres. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por el espacio, profesora. Para mí es un placer estar acá y poder compartir este trabajo que es el resultado de 2 años, como bien lo menciona la profesora, en una maestría en estudios políticos y sociales. Y justo la idea de esta presentación es mostrar la aplicación de esta teoría sociológica. Entiendo que han tenido la posibilidad de hacer una revisión de la teoría clásica y contemporánea. Y justo el tema que les traigo es discursos sociopolíticos de la persecución contra hombres homosexuales durante la Alemania nazi del 33 al 45. Siguiente, por favor. Muy bien. Esta presentación la he adaptado un poco hacia una cuestión de mostrarles un caso de estudio, pero lo he dividido en tres partes. La primera es una propuesta teórica conceptual de nuestro autor, que es Michel Foucault. La segunda parte consiste en una propuesta metodológica para el análisis de su obra y de la aplicación. Y en tercer momento, un caso de estudio. Si bien ustedes van a revisar a más profundidad los conceptos y toda la cuestión teórica y conceptual de Michel Foucault, me he permitido traerles algunas reflexiones muy generales acerca de dos conceptos fundamentales, que es la cuestión del poder y del saber. ¿Por qué el poder y el saber? Porque justamente en esa articulación de estos dos conceptos aparece lo que nosotros lo que Foucault identifica como el discurso y que ha servido para hacer una reflexión teórica, metodológica y a través de este proceso histórico. La siguiente, por favor. Cuando nosotros estamos pensando en poder, comúnmente se asocia desde diferentes posturas a una cuestión jerárquica, a un ejercicio
de la violencia, incluso con algunos autores. Por ejemplo, en esta imagen la quería traer un poco para reflexionar acerca de lo que implica las implicaciones del poder. Sin embargo, Michel Foucault se da cuenta que no necesariamente las relaciones tienen que ir en un solo sentido. Es decir, no es una cuestión vertical únicamente, sino que existe otra forma de entender el poder. ¿Y qué es ese poder? Bueno, también las resistencias hacia los que se ejerce el poder también es una forma de ejercer a sí mismo poder. La siguiente, por favor. Un poco para ilustrar esta idea del poder, traje estos dos pequeños esquemas, un poco para mostrar cuáles son las dos visiones que permanecen en las teorías políticas y sociológicas. Por un lado, el triángulo un poco nos muestra cómo se da esta relación. Pareciera que el poder se ejerce a partir de las élites, de los grupos políticos, a través de los sistemas políticos, partidarios y cualquier individuo que tome una decisión en términos políticos, económicos, incluso hasta religiosos. Sin embargo, del lado derecho podemos ver una forma más esquemática sobre cómo Foucault nos muestra cómo se da este poder. Es decir, este poder no es jerárquico, este poder a su vez es una red que puede estar visible, pero también el poder existe dentro de lo que no se puede ver. Es decir, el poder existe en otras formas y en prácticas. Y estas prácticas también se dan en el aspecto micro. Por eso es que Michel Foucault nos va a hablar de los micropoderes. Desde esta perspectiva, en toda relación social existen relaciones de poder. Y no únicamente ejercidas por grupos, por élites, sino también por las resistencias. En este caso puede ser por grupos perseguidos, puede ser por formas que Foucault en algún momento va a denominar como poderes disciplinarios, que en un momento les voy a un poco a mostrar ese ejemplo. La siguiente, por favor. En resumen, podemos decir, en términos muy generales, que el poder para Foucault es una acción sobre la acción hacia otros, mediante muy diversos mecanismos que persigue ciertos efectos, estrategias con la intención de producir, modificar, utilizar, consumir, inducir, incluso seducir. Pero Foucault no se queda únicamente con el ejercicio del poder político o el poder en general, ¿no? Porque puede ser político, económico, etcétera, etcétera, etcétera. No se queda únicamente con la cuestión del poder como un ejercicio únicamente que se quede en el lindero del poder únicamente, ¿no? Encuentra otro componente y este componente es el saber. ¿Y cuál es ese saber? Bueno, hace esta relación porque él considera que es muy importante identificar en estos ejercicios del poder qué es lo que se dice, cómo se piensa, cómo se actúa, cuándo se habla e incluso hasta cuándo se calla. Entonces, él entiende que existe una correlación entre la cuestión del ejercicio del poder y de lo que implican las palabras que en este caso se vuelven saberes, y después, en una construcción histórica, de esa forma comienzan a aparecer los discursos. Siguiente, por favor. Una propuesta para poder entender la cuestión discursiva es que en cada momento histórico existe un intercambio de ideas, valores, signos, conceptos, formas de comportamiento que no necesariamente nosotros hemos creado, aceptado, pero existen en estas relaciones sociales que en términos generales se aceptan, se instauran, y esto ayuda a que se instauren ciertas pautas de comportamiento. Entonces, este ejercicio entre convergencia entre la cuestión lingüística y la cuestión simbólica es lo que vamos a entender como discurso. Y hago esta pequeña este, esta pequeña explicación, porque cuando uno piensa en discurso, uno cree, me imagino, y en algún momento yo lo llegué a pensar, que era únicamente cuando se para un presidente enfrente no sé, de un congreso y comienza a exclamar ciertas palabras
y tiene una cuestión de comunicación, pero lo que entiende Foucault por el discurso es más bien este intercambio de palabras que no únicamente se da en esos espacios políticos, sino que también existen dentro de las mismas prácticas comunes y no únicamente se quedan en la parte sistemática de políticas, de leyes, sino que también está dentro de otros sectores, como puede ser las cárceles, los hospitales, las mismas escuelas, porque dentro de la lógica de las escuelas, para poner un ejemplo, es que te dicen cómo debes vestirte, ¿no? Hasta ciertos niveles, ¿no? Cómo debes vestirse, debes estar identificado de cierta forma, debes, si me siguen escuchando, perdón. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, señor. Muchas gracias. Sí, Perdón, es que me entró aquí una llamada que medio me sacó, pero bueno. Eh, y Y bueno, entonces hay que comprender la cuestión discursiva como un ejercicio incluso histórico, que no necesariamente sabemos dónde inicia, pero son prácticas que nosotros comenzamos a materializar y que las hacemos patentes. Y justo en esa lógica, nos dice Michel Foucault, pues es ahí, en esas prácticas, es ahí en lo que nos dicen cómo debemos comportarnos, decir, expresarnos, que debemos de comenzar a hacer la reflexión, el análisis, cuestionar, para poder entender de dónde se han generado todas estas ideas, ¿no? Y por eso es que lo asocia a una cuestión del poder. La siguiente, por favor. Michel Foucault propone de manera general y dos formas de hacer un abordaje de los temas. Entonces, aquí las traje en un cuadro muy resumido. Y por un lado está la cuestión que aparece con la arqueología del saber. Eh, Me parece que ya lo revisaron un poco más a profundidad, entonces me dedicaré únicamente a enunciarlo. Por un lado, como les menciono, es la arqueología del saber y la cuestión del discurso. Desde este análisis se puede hacer un análisis del discurso, en el cual vamos a tratar de entender las tres reglas que nos propone el autor. Por un lado, tenemos las oposiciones entre lo verdadero y lo falso. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros hacemos una revisión histórica de los textos, el ojo crítico debe verse en qué es lo que es verdadero, qué es lo que es falso, pero no, pero más bien a partir de lo que se dice que es verdad. Por ejemplo, las leyes que existen en la física, en algún momento se habían considerado que eran verdaderas, como la teoría que decía que el Sol recorría al planeta Tierra. Durante ese momento histórico se consideraba como una verdad. Y en ese momento, pues se decía que eso era la verdad. Sin embargo, con la aparición de nuevas teorías, ahora se sabe que quien gira alrededor del Sol y de este astro son los planetas a través de sus trayectorias que hacen y que le dan justamente la periodicidad de las estaciones del año y de los 365 días que lo componen. Entonces, aquí es la primera forma de acercarse a estos discursos, comprender qué es lo que se dice que es verdad y qué es lo que se dice que es falso. Y lo menciono así de esta forma de qué es lo que se dice, porque en realidad estas verdades no son universales y se pueden ir modificando mientras se van teniendo más avances, por ejemplo, como lo menciono en la ciencia. La otra posición es la cuestión de la razón y la locura. Se construye un mecanismo de exclusión y se menciona qué es lo que es razonable y qué es lo que se considera locura, ¿no? Entonces, lo que no entra dentro de la racionalidad tiene un sesgo de exclusión. Y dentro de lo que entra en parte de lo anormal, ¿no? Ya este es un concepto, pues entran muchas categorías, como el leproso, el homosexual, o como la profesora Jacqueline, que habla de personas en situación de calle, justo no entran dentro de esta lógica social de lo que es razonable, ¿no? Y por último, la oposición de lo prohibido y lo permitido.
Y Foucault aquí nos menciona acerca de lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar, de lo que se permite y de lo que se restringe. En este caso, más bien está asociado con los temas tabús, como el de la sexualidad. Justo lo menciona en la historia de la sexualidad. Y bueno, yo lo he un poco, les traía algunos ejemplos que, por ejemplo, hablar de, no sé, en términos de sexualidad, hablar de la masturbación, de enfermedades de transmisión sexual y de ciertas enfermedades que han sido asociadas a grupos como el VIH, que es muy asociado al grupo de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, estas son las tres oposiciones y a partir de estas se puede hacer un análisis y es la propuesta que les traigo a continuación. Y por el otro lado, nada más para mencionarlas, en la cuestión de la genealogía del poder, Michel Foucault nos presenta las microprácticas del poder y tiene tres formas y después de esto muchos autores han retomado otras formas de ejercicios de poder y de manera general las menciono, que es el poder soberano, que es el imperio de la ley, el poder disciplinario, que es la disciplina sobre el cuerpo individual, sobre lo que te dicen, cómo vestirte, y esto se da a partir de la vigilancia y el castigo. Y finalmente la cuestión del biopoder, que va más encaminada no únicamente a los individuos, sino en general a poblaciones, con, por ejemplo, el cálculo de la natalidad, de las enfermedades y de la mortalidad. Pero para esta investigación, la propuesta metodológica fue por el lado del discurso y la arqueología del saber. Es decir, revisar a partir de lo que se ha dicho históricamente, qué es lo que se dice como verdadero, qué es lo que se dice como que es razonable y qué es lo que se permite y de lo que se permite hablar. La siguiente, por favor. Entonces yo les traigo una pequeña línea del tiempo, ya enfocándonos en la cuestión histórica de la persecución de los homosexuales. ¿Por qué hablar de los homosexuales, por ejemplo, y no de las lesbianas? Ah, bueno, eso me lo han preguntado muchísimo y es que si vemos históricamente, existió el párrafo 175, que era una ley y esta tiene incluso un antecedente desde el siglo XIII. Si nos vamos desde el siglo XIII e incluso si rastreamos antes de ese periodo, nos vamos a dar cuenta que la homosexualidad siempre fue perseguida. Bueno, también tengo que acotar, no necesariamente siempre, pero sí existe desde, digamos, unos antecedentes que marcan esta persecución. Y bueno, lo podemos encontrar desde el siglo XIII, como les mencionaba, y después ya se vuelve patente con el artículo 143 en el Código Penal prusiano. Después, el 1872, se instaura en el Código Penal del Imperio Alemán y dice, los actos sexuales antinaturales, widernatürliche Unzucht, cometidos entre personas del sexo masculino o por humanos con animales, se castigan con prisión. También se pueden condenar a una pérdida de derechos civiles, condenar, perdón. Y después, esta ley no desaparece hasta 1933, cuando llega el nazismo al poder. Hacen una serie de movimientos y en 1935 efectúan una reforma. Esta reforma lo menciona así. Un hombre que cometa actos sexuales Unzucht con otro hombre o se permita ser utilizado indebidamente por un hombre para actos sexuales será castigado con prisión. Lo más interesante de esto es que la eliminación del artículo 175 o párrafo 175 no se da hasta el 11 de junio de 1994. Y es muy interesante porque, por ejemplo, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría retira a la homosexualidad de su manual de trastornos mentales en 1973. O sea, en Estados Unidos ya la habían retirado 21 años antes que en la propia Alemania, ¿no? Y también es muy interesante que el 17 de mayo de 1990 la OMS retira de su catálogo de enfermedades mentales a la homosexualidad. Entonces, es muy interesante cómo a través de las leyes, y esto sí se ve muy bien en los textos de Foucault, cómo a través de estos discursos médicos, que es justamente lo que dice la psiquiatría, lo que dice las comunidades de científicos, que tienen una aprobación porque tienen un título, porque tienen un grado y porque pueden en esos términos decir lo que es verdad,
pero también por el otro lado tenemos toda la cuestión, todo el mecanismo legal que también permite decir lo que se permite, lo que se restringe. La siguiente, por favor. Entonces, siguiendo con esta cronología de la Alemania nazi, ¿no? Nos damos cuenta que a pesar de que han habido estas formas de materializar los discursos y que se puedan institucionalizar a través de leyes, también existieron, y esto me parece muy importante, diferentes individuos quienes se posicionaron como resistencias, de las mismas resistencias de las que les estoy comentando desde un principio, y que justamente lo que hacen es reivindicarse a partir de estas prácticas generalizadas, institucionalizadas, y tenemos a tres personajes muy importantes, por ejemplo, Karl Heinrich Ulrich, quien fue un jurista y activista que se consideraba uranista. Este término lo utiliza para definir a los individuos homosexuales. Eh, en, este personaje solicitó al Congreso de Juristas Alemanes derogar el artículo 143 del Código Penal prusiano y durante toda su vida se dedicó digamos, a resguardar los derechos o buscar los derechos por lo que ahora entendemos como comunidad LGBT. También tenemos en 1869 el caso de Karl Maria Kerbenin, quien fue un escritor austríaco y traductor, quien inventó la palabra homosexual, ¿no? Él la introduce por primera vez y lo hace a partir de que un amigo experimenta el suicidio justamente por su orientación sexual. En 1897, y él sí es más contemporáneo a la época en la que estamos trabajando, es Magnus Hirschfeld, quien fue un médico sexólogo judío alemán y activista. En 1897 funda el Wissenschaftliche Humanitäres Comité para defender los derechos de los homosexuales. Y con esto su búsqueda era anular este artículo 175 del Código Penal del Imperio Alemán. La siguiente, por favor. Ay, bueno, les ofrezco una disculpa si voy muy rápido, pero hay bastantes temas que me gustaría tratar. Y si tienen alguna duda, con todo gusto pueden interrumpirme en cualquier momento. Bueno, tenemos como ejemplo, aquí está el Instituto para la Ciencia Social, Institut für Sexualwissenschaft, que era una institución privada para el estudio y la investigación sexológica de Alemania de 1919 al 33. En 1933, con medidas muy estrictas por parte del nazismo, se cierra este instituto. La siguiente, por favor. Y es justamente por eso que mi proyecto de investigación comienza en 1933 con la llegada del nazismo al poder en Alemania y donde se empiezan a ver todos estos cambios, ¿no? Esta es una forma muy simbólica de mostrar cómo la palabra es importante, pero hay que prohibirla, hay que negarla, hay que sellarla, hay que acallarla. Entonces, este instituto, que era el más desarrollado en ese tiempo, tenía una gran investigación en términos de sexología, pues fue destruido como parte del programa nacional de censura, ¿no? Siguiente, por favor. Y les traje otra imagen de El Dorado. El Dorado eran locales de encuentro de la diversidad sexual en Alemania, en Berlín. Es muy interesante que estos lugares eran muy famosos y eran muy reconocidos en 1928. Uno pensaría que cuando cuando se habla de la defensa de los derechos de la comunidad LGBT, es un tema muy, muy cercano a nosotros, y con esta idea de que somos más liberales, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si nos dedicamos a hacer una revisión histórica, nos podemos dar cuenta que sí existieron momentos de libertad, donde existían esas resistencias, pero estaban cercadas. Es decir, que habían únicamente esos lugares específicos en donde esta comunidad y esta diversidad sexual podía, tener estos espacios de convivencia, ¿no? ¿Se permite la homosexualidad? Sí. ¿Se permite otras prácticas de índole sexual? Sí, pero dentro de estos lugares, ¿no? Y es muy interesante porque podemos ver aquí que dice hier ist richtig, que podríamos traducirlo como aquí está bien, aquí está, digamos, de alguna forma está permitido, ¿no?
Y eso es muy interesante porque fuera de esos espacios, si bien eh, no existen como muchos datos, ¿no? De cómo se daban estos lugares de encuentro y la relación con, por ejemplo, los policías a las afueras, pero es cierto que únicamente esto se permite dentro de estos espacios y están negados al exterior. La siguiente, por favor. Lo interesante de la imagen anterior y esta es que en 1933, este mismo lugar, que es El Dorado, lo podemos ver aquí, fue intervenido por el nacionalsocialismo y fue utilizado como un lugar de promoción para el voto en las elecciones de Hitler, ¿no? De hecho, en el fondo podemos ver que dice Welt Hitler, Liste 1, vota por Hitler de la lista número 1. Entonces, de la lista 1 para los comicios. Entonces nos podemos dar cuenta cómo alrededor de este lugar encontramos el símbolo de la esvástica, alrededor de todo el lugar, y es una forma simbólica de apropiación tanto del espacio, pero también las palabras dicen cosas, ¿no? Es un ejercicio de poder impuesto y vemos que es muy potente esta imagen porque, bueno, hay dos personas también resguardando el lugar. La siguiente, por favor. Actualmente, si nosotros vamos a Berlín, encontramos este mismo lugar que se ha mantenido, pero ahora es una tienda de productos naturales. Lo interesante es que se mantiene, aquí dice El Dorado, con la misma letra, la misma tipografía, y eso es muy interesante porque es una forma de situar la historia, de mencionar aquí pasó algo, aquí sucedió algo, y entonces dejaron la placa en la parte de arriba. Y la siguiente, por favor. Entonces, vamos a tener varios ejemplos acerca de la persecución de estos homosexuales. Y algo muy interesante es el caso que sucede en 1934 con la Noche de los Cuchillos Largos, que en alemán es Nacht der langen Messer, donde Ernst Röhm, que lo podemos ver acá en la foto, él era encargado era el comandante y el jefe de las SA. Este grupo de las SA se formó como un grupo paramilitar, es decir, que no entraban dentro del sistema de los militares, pero eran personas que se iban uniendo a hacia estas filas, a esas tropas, y que se dedicaban a promover las disputas, eran como grupos de choque que existían para ahuyentar a los otros grupos políticos y para cualquiera de los eventos políticos de otros partidos, de otros partidos. Es muy interesante porque él era abiertamente homosexual e incluso él mismo lo encuentran o fue visto en muchas ocasiones en El Dorado, en el lugar de encuentro en donde se daba esta, este, esta libertad sexual. Y lo más interesante es que los grandes, como lo mencionó, Röhm era uno de los más importantes militares para los nazis. Sin embargo, habían otros militares de alto mando, como Himmler, y ellos deciden, con la aprobación de Hitler, atacarlo, quitarlo de su puesto y asesinarlo. Entonces, esto modificó muchísimo la imagen del exterior, porque justamente decían que tener un homosexual en las filas de lo que se entiende como parte de las filas militares, no hacía, no era justamente, no se ajustaba al discurso que se quería mostrar. Entonces lo terminan asesinando y esto va a tener una gran repercusión porque si pueden, o si podían, en términos simbólicos, destituir y asesinar a un comandante de un alto grado militar, pues esto permitiría perseguir a los homosexuales que formaban parte de la sociedad civil, ¿no? En 1936 sucede otro acontecimiento muy interesante. En el 36 hay un decreto por el cual se crea la Central del Reich para la lucha contra la homosexualidad y el aborto. Es decir,
la cuestión del nazismo no únicamente tiene que ver con la persecución de los homosexuales, que si bien es una de las cuestiones de género, no se queda únicamente ahí. Y vamos a encontrar otros, digamos, otros temas dentro de la cuestión de estas campañas antigénero, como el aborto. Esta central lo que hacía es que si una mujer veían que tenía ciertas características que no eran propias de la raza aria de los nazis, entonces la obligaban a abortar. Es una cosa sumamente fuerte y esta central estuvo activa durante toda la Segunda Guerra Mundial. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué se esconde atrás de los discursos a partir de estas imágenes que vemos? Que también las he traído como ejemplos, ¿no? Pues primero, ¿cómo se entiende la cuestión de la masculinidad, ¿no? Eh, la raza aria, desde el nacionalsocialismo, se construye la idea discursiva justamente del ideal del hombre alemán. Entonces es un hombre ario, alto, con ciertos rasgos que socialmente se han identificado a la cuestión europea. Lo vemos como la cuestión de la masculinidad está asociada a la fuerza, a la valentía, a, este, a mostrarse por encima de los demás. Y de hecho, por ejemplo, si lo vemos la primera parte del himno nacional de Alemania en esos tiempos, dice über Menschen y dice Deutschland über allen, ¿no? Es el hombre y Alemania, el hombre alemán, evidentemente, y Alemania por encima de todo y por encima de todos. Entonces, desde la construcción discursiva del hombre, podemos, podemos concluir que tiene ciertas características asociadas a la masculinidad que muchos autores han identificado como masculinidad hegemónica. Es decir, como lo mencionaba, asociado a la fuerza, a la virilidad, ¿no? Entonces, la persecución de los homosexuales también tiene que ver con lo que no entra dentro de esta cuestión del hombre como lo vemos en pantalla. Y si lo llevamos un poco más al análisis, lo que no se persigue la homosexualidad como orientación sexual, sino lo que se está persiguiendo en sí mismo es la feminidad. Entonces, esto también tiene una construcción detrás de un discurso machista, desde luego, ¿no? Y por el otro lado, vemos la imagen del lado derecho. Estos son dos carteles. Del lado derecho tenemos a la familia alemana. Para los alemanes, la cuestión de la familia estaba relacionada con la familia como se conoce la familia tradicional, ¿no? Cuando una mujer quería tener, digamos, bueno, desde la construcción del nacionalsocialismo, esto es muy importante siempre irlo precisando, ¿no? Dentro de la construcción del nacionalsocialismo, digamos, el punto nodal era la continuación de la raza. Por ello, las mujeres se entendía que su función primordial era el de dar la vida a la raza alemana, continuar esta raza al tener muchos hijos, e incluso el gobierno daba incentivos para que tuvieran más hijos, pero solo los que tuvieran características asociadas a lo ario. Y cuando había una deformidad en el producto, es decir, en el feto, pues los llevaban a estas clínicas para abortar. O sea, ¿por qué? Porque ahí se ve justo estos conceptos que mencionaba al principio, ¿no? Como la cuestión de lo anormal, de lo que no se quiere, de lo que está prohibido, ¿no? Y entonces esta imagen nos representa muy bien qué es lo que se buscaba, lo que se permitía, y era la construcción de la familia como un núcleo, como el núcleo central de la Alemania nazi. La siguiente, por favor. Acá hay algunas cifras de los homosexuales. Tenemos que fueron 100.000 homosexuales arrestados durante el nacionalsocialismo. 50.000 aproximadamente fueron llevados a prisiones regulares, de estas prisiones normales, civiles, a donde establecidas en el periodo,
y más o menos de 5.000 a 15.000 fueron llevados a campos de concentración. Es decir, mucho se habla de otros grupos perseguidos, sin embargo las cifras están ahí. Y es muy interesante porque cuando uno va a diferentes museos, a diferentes lugares institucionales para buscar información, pues es muy poco lo que se encuentra. Porque justamente después de la Segunda Guerra Mundial, como lo vimos con las fechas, la homosexual seguía siendo perseguida, era mal vista, e incluso actualmente la homosexualidad sigue siendo mal vista. Entonces, bueno, son unas cifras un poco para darnos contexto de lo que estaba sucediendo en los campos de concentración y les traigo algunas imágenes. La siguiente, por favor. Estas imágenes las conseguí en Sachsenhausen, que está al norte de Berlín, está a las afueras de Berlín, pero está al norte de Berlín. Y aquí es muy importante siempre, me parece, contextualizar con imágenes, ¿no? Hacernos sí, además de la cuestión de los discursos, como son muy simbólicos, también las imágenes permiten ser leídas a partir de las líneas discursivas. Entonces, por eso traje algunas imágenes. En la parte de arriba vemos cómo eran los comedores y en la parte de abajo eran los, eh, los camarotes en donde dormían. La siguiente, por favor. Aquí tenemos los aseos y tenemos la famosa frase de Arbeit macht frei. Es muy conocida, la vemos en muchas películas y lo que dice es el trabajo te hará libre, ¿no? Con esa mentira es que les hacían creer que solamente se iban a campos para el trabajo y que después de trabajar iban a poder ser libres, ¿no? Después de un tiempo iban a poder ser liberados. Pero pues evidentemente era un eufemismo pues, para mantener la esperanza. Y también aquí nos damos cuenta cómo se hace el uso del discurso de otra forma, como otro ejercicio de poder, para someter, para evitar resistencias dentro de los campos de concentración. Y podríamos hablar de todas las relaciones que se daban dentro de los campos de concentración. Esto daría para otra charla, ¿no? Lo que podemos decir en temas generales es que en los campos de concentración también habían jerarquías, los homosexuales estaban en la parte más baja, incluso más baja que los judíos. Y también habría que entender que, por ejemplo, si había un judío, pues y un judío homosexual, pues todavía era más degradado en esa escala social que los mismos prisioneros tenían. Y no es porque fueran malos en sí mismo, sino que también hay que entender las condiciones en las que se encontraban. La siguiente, por favor. Para esta investigación decidí recurrir a varios lugares. Fui a varios museos, el Museo del Holocausto, que se encuentra en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, el Memorial, que también es un museo, el Museo Memorial de los Estados Unidos, que está ubicado en Washington, D.C., en Estados Unidos también, y el Museo de Memoria y Tolerancia en Ciudad de México. Traje esta imagen un poco para poder identificar qué es lo que se dice de manera discursiva, poder identificar lo que se permite, como decía hace unos minutos, lo que se permite, lo que se prohíbe, lo que es anormal, lo que no gusta, lo que se dice, lo que se calla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la primera línea podemos ver, el régimen nazi señaló a los homosexuales como corruptores de la raza aria y portadores de una degeneración que debilitaba a la sociedad y representaba una amenaza para el crecimiento de la población. En general, las mujeres no estaban sujetas a la misma persecución sistemática que los hombres, aunque muchas lesbianas fueron arrestadas como asociales. O sea, los términos que utilizan, ¿no? Asociales o prostitutas. O sea, es muy interesante cómo eran vistas estos individuos en general. Según las leyes nazis, aproximadamente aquí tenemos 50.000 hombres homosexuales fueron enviados a prisión y entre 5.000 y 15.000 fueron enviados a campos de concentración. Dentro de los campos, los homosexuales eran identificados con un triángulo rosa, por eso es que a lo largo de toda la presentación ven como este gesto de los triángulos rosa, y recibían un trato brutal tanto de los guardias como de otros prisioneros debido al prejuicio generalizado contra los homosexuales en este momento. Las víctimas homosexuales no fueron reconocidas inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y algunas permanecieron en prisión. Más o menos lo que les acabo de leer es muy similar en estas otras dos láminas y es muy interesante porque, bueno, marqué
en negritas algunas palabras que me parecen clave, como la cuestión de la purificación, la cuestión de lo aberrante, la cuestión de lo corruptor, del delito, degeneración, pervertidos. Entonces son diferentes formas en las que se ha negado lo que no parece normal. Y es muy interesante porque cuando uno va a estos lugares, uno espera encontrar una sala repleta de información y lo único que encontré fueron literalmente estas 3 láminas que están encontrando. No había absolutamente nada más. Eh, no se habla mucho de la homosexualidad. Y también hay que entender que hay ciertas instituciones que determinan y que también deciden lo que se dice. Es decir, también los museos tienen una línea hacia dónde, qué es lo que se dice, cómo se dice, qué es lo que se evita, ¿no? Y para ello también podríamos identificar quiénes financian todas estas instituciones. Y nada más como dato, les comento que, por ejemplo, en Naciones Unidas, desde los años 90 y un poco más, aparecieron, bueno, primero, a partir de los 90 aparecieron grupos antigénero y en las Naciones Unidas actualmente estos mismos grupos han encontrado formas de poderse manifestar en contra de, por ejemplo, matrimonio igualitario, de la adopción homoparental, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cuestiones de género. Y lo más interesante es que a partir del apoyo de instituciones educativas es que han llegado a justo a Naciones Unidas, por ejemplo, y donde existen ciertos grupos dentro de estas instituciones en contra de lo que nosotros podríamos entender como derechos en términos de derechos de género y de libertades, ¿no? La siguiente, por favor. Y un poco con esta reflexión, otros autores han intentado entender la sexualidad de otra forma, ¿no? Tenemos aquí una ficha de Wix, quien se los recomiendo, quien menciona a grandes rasgos que la sexualidad no únicamente tiene que ver con la procreación, hay otras formas de ejercer la cuestión sexual. Y entonces a esta lámina la traje un poco para entender cómo desde otros análisis podemos entender la sexualidad, ¿no? No únicamente es lo que se dice desde la prohibición, también hay otras formas de entender esta sexualidad. La siguiente, por favor. Y bueno, estas son algunas consideraciones finales que nos permiten un poco comprender qué es lo que sucede con la cuestión del discurso y cómo se materializa en ciertas prohibiciones, ¿no? Entonces tenemos que la matriz simbólica cultural de la sociedad alemana se ordenaba a partir de la heteronorma y de un sistema patriarcal, ¿no? Se prohíben y se rechazan todos los elementos asociados a lo femenino y lo no heterosexual. Asimismo, esto se replicó en las instituciones de la sociedad. ¿En qué instituciones? Pues lo vemos en la institución de la familia, como en la familia tradicional, y también en otras instituciones sociales, como la milicia, ¿no? En esta milicia, como les comentaba, se busca la idea de la masculinidad hegemónica que exalta ciertas características como la fuerza física, la negación de lo femenino, la reducción de la sexualidad a la dimensión biológica también, ¿no? Este discurso heteronormativo se fortalece por estos diferentes lenguajes que se generan a partir de estos discursos médicos, legales, morales, religiosos. Y si nosotros nos revisamos incluso, hay algunos, o sea, lo podemos encontrar desde la Biblia, ¿no? Estoy justo trabajando haciendo un análisis para mi tesis doctoral y he identificado en algunas partes bíblicas en donde ya existe esta negación de otras formas de expresión sexual. Justo bajo el argumento de la limpieza social y moral del Estado, el régimen justifica la persecución a las otredades como a los homosexuales, pero no únicamente a ellos, ¿no? También a personas con condición de discapacidad, a testigos de Jehová, comunistas, socialdemócratas y sindicalistas. Y a pesar de que no abordé también, no abordé a estos grupos minoritarios, porque mi tema estaba enfocado en la cuestión de género, sí es importante mencionar que habían otros grupos, ¿no? Para justamente darles visibilidad y que podría dar paso a otros trabajos de investigación. Y bueno, el párrafo 175 condena y prohíbe a los homosexuales, bueno, durante toda la época que les mencioné, se establece en el 72, pero se mantiene vigente hasta el 94. Por eso mismo es que no existen muchos testimonios de hombres homosexuales, porque seguían siendo perseguidos, seguían siendo violentados, y además de lo que habían vivido en los campos de concentración, sería tener una experiencia reiterativa de lo que vivieron en esos campos de concentración.
Y bueno, pues hay muchísimos temas que pudieran salir de esta presentación. Intenté más o menos introducir la parte primero teórica, la parte metodológica y un poco ejemplificar con algunas imágenes, con algunas reflexiones sobre la cuestión de la persecución de los homosexuales. Yo los y las invitaría a que eh, a partir de estas teorías que se presentan en estos cursos, que al hacer una revisión me parecen muy fantásticos porque vienen desde una tradición clásica y una contemporánea, bueno, pues se permitan utilizar esos conceptos para aplicarlos en sus temas, en los temas que más les llamen la atención en términos académicos y que puedan problematizar cuestionando los órdenes, en este sentido Foucaultiano, los órdenes simbólicos, los órdenes de las palabras y el ejercicio del poder. Y bueno, pues con esto concluiría mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Diego. Estuvo excelente la presentación. Creo que nos quedó mucho más claro, pues bueno, además de que lo explicaste en la primera parte, pues quedó mucho más claro cómo es que se aplica pues la teoría Foucaultiana, específicamente la arqueología del saber, pues en una investigación muy interesante y muy cercana, digamos, en términos temporales, pues apenas la Primera Guerra Mundial. Y también, pues, un tema que nos interesa, pues, sabemos que estos límites de anormalidad, de exclusión, de criminalización hacia homosexuales, otros integrantes de la comunidad LGTBI, pues siguen vigentes. Entonces, creo que aporta muchísimo y pues para pensar también otros dos tipos de anormalidades que se construyen. Em, bueno, creo que también podemos, digamos, remarcar estos rasgos, estos cambios que da la sociología o la teoría sociológica contemporánea en el siglo XX, especialmente en la segunda mitad de este siglo, en el que ya nos empiezan a mostrar esta tendencia crítica, esta tendencia de cuestionamiento, de ir más allá del sentido común, de esos límites que están como justamente normalizados, naturalizados, y pues empezar a ver cómo se construyen. Precisamente Foucault es como uno de estos autores que nos dan más herramientas para esto, para cuestionar eso que se define como, pues, como anormal en un sentido muy amplio, pero que en esa normalidad puede estar definida muy específicamente como corruptores, aberrantes, pervertidos, o sea, como con etiquetas muy específicas, y pues cómo se da esa criminalización que incluso desde las normas dice, pues esto es sancionable, esto es punible, esto es como pues merecedor, digamos, de incluso de cárcel o otro tipo de castigos. Entonces, pues en realidad creo que nos queda mucho más claro porque digamos que en semestres anteriores también ahora recordaba que se daba como mucho la confusión con respecto a Foucault, con esa idea de criminalización de anormal, en la que más bien a veces como que los estudiantes se confundían y hablaban más de acentuar lo que está mal desde el sentido común. Pero justamente Foucault nos da esa perspectiva, digamos, sociológica, científica, con unos conceptos y unos métodos para cuestionar pues esos límites de inclusión, de la racionalidad, de la locura y pues, de lo que está criminalizado y prohibido. Yo quería, antes de pasar a las preguntas que sé que muchos estudiantes querrán hacerle al profesor Diego, em, pues enfatizar en los métodos que se utilizan en esta posibilidad de que el discurso no es solamente, pues digamos, el acto oral en una plaza pública, como decía Diego, sino pues como muchos tipos de construcción lingüística y simbólica,
como pueden ser las noticias, la publicidad de esas imágenes acerca del ideal de la familia alemana, por ejemplo, las normas, la construcción, incluso que se hace desde determinadas ciencias, desde la medicina o la psicología, la psiquiatría, que en determinados momentos históricos ha dicho esto, está considerado como una enfermedad, es algo patológico. Y bueno, para iniciar las preguntas, pero primero pues también le damos paso a las otras, quería preguntarle a Diego por la construcción de la pregunta y el objetivo de investigación, que es algo como que genera como inquietud en las estudiantes en el momento del planteamiento del problema, cómo construiste la pregunta y el objetivo de tu investigación. Y bueno, ahí dejo y démosle paso a estudiantes para recoger como una ronda de preguntas. Está primero por acá Diana Paola Chito. Ya en un momento les comparto el formato de asistencia. Hola, buenas tardes, profesores. Bueno, yo tengo una pregunta sobre la homosexualidad. Eh, ¿Nace o se hace? Esa es la que siempre he querido como exactamente, a pesar de que he leído, quiero escucharla pues de un profesional. Gracias. Podemos Eh, primero, si gustan, hacer todas las preguntas y después voy respondiendo. sí. Y Sebastián, no veo apellido, pero pues Sebastián. ¿Cómo están? Una pregunta, por Sí. favor. ¿Cuál sería la diferencia entre sociología y psicología social comunitaria? Gracias. Perdón, estoy viendo si hay más preguntas. Bueno, Sebastián y Diana ya. Entonces, por el momento, si quieres, Diego, vamos respondiendo las preguntas. Sí, claro que sí. Y bueno, Bueno, ya ahí complementamos sí, 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 muchas lo gracias. que... Bueno, sobre la cuestión, siempre ha sido muy debatido la cuestión sobre si los homosexuales nacen o se hacen. Realmente creo que no existe como una respuesta definitiva, ¿no? No me atrevería a decirlo. Desde luego que considero que existen ciertos elementos sociales, psicológicos, incluso físicos, que, digamos, eh, pueden, digamos, de alguna forma, es que no influyen, pero sí en donde se desarrolla, pero eso no determina, digamos, una preferencia sexual, ¿no? Entonces, lamentaría mucho, pero no hay como una respuesta definitiva hacia esta pregunta, ¿no? Y bueno, el tema de la Y construcción de la pregunta sí, de investigación y el objetivo. sí. Bueno, un poco antes tenía la otra pregunta acerca de cuál era la diferencia, me parece, entre sociología y psicología social. ¿Psicología social o psicología social comunitaria? Gracias. Me parece, no sé, doctora Jacqueline, si me pudieras apoyar con eso, un poco porque creo que no son equiparables como las asignaturas que se dan acá en México y en Colombia. Lo que es cierto es que tiene que ver con el enfoque y de lo que el enfoque de estudio, ¿no? Bueno, por ejemplo, los principales autores en psicología social comunitaria son Martín Baró, Maritza Montero. eh, um, También estos autores están basados en Marx.
como más o menos para que sepa cuál es el enfoque que tenemos acá en Colombia. Gracias. Sí. Bueno, ahí con respecto al tema de autores y teorías, es importante como resaltar que, pues que en general en las ciencias sociales varios autores como que se retoman desde distintas disciplinas para, pues, para toda la construcción de la parte de los núcleos o de los cursos de teorías. Entonces, puede ser que si bien, pues, por ejemplo, justamente Marx retome desde pues, la psicología social comunitaria, en la economía, pues es muy fuerte, pero hay que enfatizar en que son determinadas dimensiones, determinados conceptos o determinados métodos de toda pues la producción intelectual de los autores. No es todo, digamos, Marx, sino como algunos conceptos, algunos métodos que toman pues las disciplinas en economía, por ejemplo, pues se trabajará todos estos conceptos, todo lo que desarrolló Marx en el Capital, que después más justamente economía pura y dura. Pero en la diferencia de psicología social comunitaria también, de pronto sí hay otros profes del núcleo para complementar. Pues bueno, o sea, digamos que la sociología sabemos que está más orientada a la explicación, a la comprensión o a la interpretación, digamos, de estos grandes problemas sociales, de la acción social, del orden social, del cambio social. Digamos que idea clásica se enfoca más en estructuras, en la explicación de fenómenos asociados al Estado, a los cambios en instituciones como la iglesia, digamos, estos grandes problemas de la producción o de la construcción de verdad en medios de comunicación, pero también sabemos que estos giros de la teoría sociológica contemporánea trajeron lo que se llama, y lo verán en la próxima fase, quienes están en teoría contemporánea, que este regreso del actor, el regreso del análisis micro, en el que podemos observar pues como más el tema de las interacciones sociales entre, pues digamos, entre diferentes en este contexto contemporáneo. Este giro hacia el tema de lo micro, de la interacción, de qué pasa en las relaciones cara a cara o cómo lo trabaja Goffman, o qué pasa en las interacciones virtuales, esta dimensión de lo micro social ha hecho como que se den de pronto más confusiones. O bueno, más que confusiones, como que se pierdan un poco a veces los límites y se den estos cuestionamientos frente, por ejemplo, a la antropología, que habla también como de lo micro, del estudio concreto, por ejemplo, de grupos específicos, de esta cuestión de la construcción de sentido, también pues en la antropología. Especialmente pues antropología social y en la psicología comunitaria, digamos que en la medida en que justamente parte de la psicología y pues el enfoque no está en la estructura, en los grupos, sino en el individuo. Entonces ahí estaría más, digamos, orientado o el foco. Estaría en el individuo, en el comportamiento individual y pues ya, digamos, se empieza a desagregar en esas interacciones que se da pues que se da, que desarrolla el individuo pues, en esos contextos comunitarios particulares en los que participa. Digamos que hay parte de ver más temas pues de componente y de base de todo justamente lo que habrá visto Sebastián en psicología en estos autores, más de comportamiento, de conducta, y del individuo en sociedad, mientras que la sociología habla pues como tal de esta, pues ya la sociedad, la construcción en distintos niveles que generalmente han venido desde la estructura, pues como estas grandes estructuras políticas, sociales y económicas. Entonces, bueno, no sé si ahí quedó un poquito Entonces, más claro, igual una podemos pregunta, seguir ¿cuál complementando. sería la conexión entre el oprimido y el opresor? Es decir, por ejemplo, Marx hablaba del oprimido y del opresor. Y si usted, por ejemplo, lee a Freire,
que él también escribió sobre la pedagogía del oprimido. Ahí, ¿cuál sería la conexión? Gracias. Sí, pues no entiendo bien, Sebastián, cómo la conexión que propones a partir de la pregunta anterior de diferencia entre sociología y psicología comunitaria, como esa conexión, pero bueno, pues digamos que en general, Porque es que, por ejemplo, en las intervenciones desde la psicología comunitaria, no solamente se abordan problemáticas desde la subjetividad, sino también desde el contexto. Entonces, no siempre, digamos, que se realiza atención al individuo, sino también a nivel grupal, a través de acciones participativas y a través de la IAP, que es la investigación, acción participativa. Pero yo tampoco he logrado entender esto, por eso mi pregunta. Gracias. sí, Sebastián, justamente pues como comentaba, pues desde distintas disciplinas se retoma, por ejemplo, la IAP, pues desarrollada principalmente por Orlando Falsborda en Colombia, pues puede también adoptarse por ejemplo, desde la psicología comunitaria, y no quiere decir, digamos, con lo que la explicación que di hace un momento, no quiere decir que el estudio del comportamiento, o sea, es que es, digamos, ver las conexiones, ¿no? No quiere decir que el estudio del comportamiento en su dimensión individual esté desconectado pues, del desarrollo grupal, del contexto, porque estamos, digamos que recíprocamente afectados, digamos que la construcción de pensamiento individual está afectada pues por las distintas interacciones que se desarrollan a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, precisamente no se debe ver como algo que está totalmente aparte, que como que cada ciencia debe tener como algo muy delimitado que no está en la otra, o como un campo de estudio, unos temas que no están Es en decir, la otra que se debe ciencia, considerar sino como que, una exacto, justo. disciplinariedad. Justo en eso estaba pensando, digamos que uno de los rasgos también no vamos a hablar solamente de la sociología, sino de las ciencias sociales, humanas, políticas contemporáneas, es abordar los problemas de forma más inter y transdisciplinaria. No se puede ver, no se puede tratar de comprender un problema desde una sola disciplina, sino en diálogo entre distintas disciplinas. Y esto es algo que nos ha traído como estas reflexiones contemporáneas, no solo de la sociología, de poder acercarnos más, digamos, a hacer, por ejemplo, para abordar mi problema de investigación, una construcción teórica, como echando mano de distintas tendencias teóricas, pero claro que como investigadores, y digamos en este caso como sociólogos, debemos tener o estar en la capacidad de decir, bueno, yo tomo esto de la sociología y tengo absolutamente claro que esto es de la sociología, esto es de la psicología comunitaria, esto es de la economía, esa capacidad de construcción, digamos, en un marco conceptual también es como muy importante, pero teniendo claro cómo qué aporte viene de dónde, ¿no? Y bueno, Y pues doctora, una última pregunta. ¿No será que la psicología social o la psicología comunitaria le está robando, digamos que protagonismo a la sociología? Porque si vemos desde un punto de vista de las estrategias de acción, puede ser que se estén abordando prácticamente las mismas funciones. ¿No será que está robando un poco protagonismo la psicología comunitaria a la sociología? Pues yo creería que no necesariamente, pues cada una tiene como su foco específico. Habrán problemas más cercanos desde la sociología, digamos, puede ser el mismo tema o el mismo problema de investigación, pero la sociología tiene un lente y en esa misma medida unos aportes, un lente, unas preguntas hacia ese problema de investigación.
que serían más sociológicas, y la psicología comunitaria, de acuerdo con su tradición, pues tendría otras preguntas, otros puntos en los que se enfoca, pero pues sí es importante ya en el desarrollo de toda la investigación, de la construcción teórica, metodológica, poder un poco estar dispuestos a dialogar. Pero bueno, Sebastián, por ahora lo vamos a dejar por ahí para darle paso a los Ajá, compañeros y las gracias. compañeras, Yuldis y luego Julio. Buenas tardes, me llamo Yuldis, como ya lo mencionó la profesora. Mi duda va relacionada al tema que vimos aquí en el CIPAS, es cómo se relaciona todo lo vivido por medio de los nazis, el crimen hacia los homosexuales, hacia las personas de otras etnias o razas, con lo que se está viviendo actualmente en las redes sociales, porque, o sea, no es desconocimiento de que actualmente por medio de ellas es donde se está atacando mucho más a, bueno, a todos estos movimientos, sean homosexuales, sean de raza, sean de género, cualquiera. Entonces, ¿cómo se puede unir? O más bien, no sabría cómo plantear la pregunta, pero creo que cómo se une el mundo actual con lo anterior, el holocausto, con todo eso que se vivió con el régimen de los nazis. Eh, ¿Qué tal? Muchas gracias por tu pregunta. Mira, yo creo que lo plantearía justo en términos de que las violencias existen en diferentes momentos históricos. En algunos son más, digamos, más contundentes, y son diferentes los mecanismos que se emplean de acuerdo a el contexto. Es decir, por ejemplo, si hablamos de la Primera Guerra Mundial, cuando había enfrentamientos de un país contra otro, eran enfrentamientos un poco más, quizá incluso hasta de individuo contra individuo. Lo que vemos en la Segunda Guerra Mundial es que se generaron armas de destrucción masiva. Entonces, la forma en la que se ejercen las violencias son desde otra forma, y con el uso de esta tecnología que existe en el momento. Ahora, con lo que comentas de las redes sociales, justamente son otros mecanismos que ya, digamos, Foucault ya no alcanzó a observar, pero que evidentemente siguen teniendo ciertas repercusiones y que se pueden leer con con estos lentes sociológicos, ¿no? La idea también por plantear este documento, este trabajo de investigación, radica en que justo no han dejado de existir las violencias contra estas minorías, y para mí, considero desde un punto académico, era muy importante hacerlo visible. Entonces, creo que un poco lo que podemos retomar de este proceso histórico, de este acontecimiento histórico, es la relevancia que siguen teniendo estos temas, porque las violencias no se han acabado, pero evidentemente que se ejercen a partir de otros mecanismos, e incluso con estas tecnologías que mencionas. Y bueno, en el chat vi una pregunta eh, que mencionaba si el bullying se convierte en una forma de condena social hacia las personas diversas o diferentes, y si se puede aportar desde abordar desde esta problemática desde las de perspectivas de Foucault. Lo que yo diría es que justamente que sí, ¿no? El bullying también no es una cuestión únicamente de violencia física, pero también cuando nombramos al otro y cómo lo nombramos para hacer esta diferencia, es un ejercicio violento, y que evidentemente sí se puede hacer una revisión a partir de esta propuesta teórica de Michel Foucault. Seguramente habrá alguna tesis que ya aborde la cuestión del bullying, ¿no? Pero pienso que sí se podría hacer justo desde que se nombra a la otra persona, es decir, cuando se ejerce el bullying, ¿no? Entre compañeros, comúnmente, porque es asociado al acoso escolar, se utilizan ciertas palabras para señalar incluso alguna condición física que pudiera tener esta persona que está siendo violentada. Entonces, me parece que desde ahí también se podría hacer un análisis, y claro que sí. Además, es un muy buen ejemplo, me parece. Y la profesora Jacqueline me había hecho una pregunta acerca me parece, el objetivo de,
cómo se construyen los objetivos y me parece que las preguntas. Bueno, el objetivo justamente tiene que ver, cuando plantean un trabajo de investigación, el objetivo es a qué punto quiero llegar, desde dónde lo estoy mirando y hasta qué punto quiero llegar. Entonces, justamente los objetivos van muy ligados a las preguntas de investigación. De hecho, comúnmente el objetivo se plantea a partir de la pregunta o es una forma de plantear los objetivos. Entonces, si yo me hago una pregunta, justamente mi objetivo tiene que ver cómo voy a dar respuesta a esa pregunta. Y ahora, hay muchísimas preguntas que nosotros podemos hacer, pero no todas son preguntas de investigación. Y ahí tienen que haber ciertos criterios. Por ejemplo, primero hay que diferenciar entre una pregunta estructurada en un proyecto de investigación, digamos, muy bien planteada, a preguntas que son parte de nuestra ignorancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero investigar, no sé, a ver, un ejemplo muy banal, ¿no? Un ejemplo. A ver. Sobre, por ejemplo, sobre la violencia que ejercen los policías en las manifestaciones, por ejemplo, ¿no? A lo mejor yo pregunto, ¿cuántos policías este, se utilizan o se emplean y se recurren como mecanismos de fuerza para detener a las manifestaciones, ¿no? Pues esa no es una pregunta de investigación, más bien es una pregunta que tengo que resolver porque me va a ayudar a ir desarrollando mi proyecto de investigación, que me va a permitir a mí entender un poco cómo es el funcionamiento, pero no necesariamente es una pregunta de investigación, es parte de lo que yo ignoro, algo de lo que yo desconozco. Entonces, una pregunta de investigación me parece que primero uno tiene que diferenciar lo que es parte de lo que yo no sé, lo que yo desconozco, y a partir de eso plantear una pregunta que me ayude justamente a entender un fenómeno social, en este caso, porque es una clase de ciencias sociales, para poder entender el funcionamiento de, de, de un fenómeno social, de su comportamiento, de cómo se estructura, en dónde se ubica, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que es importante también es que no nos podemos hacer preguntas que nos den una respuesta positiva o negativa. Es decir, si yo digo, ¿cuántos policías, no sé, a ver cómo lo planteo? Si digamos, si el gobierno manda a policías, ¿es una conducta violenta? Pues la respuesta sería sí o no, pero no nos podemos quedar únicamente con una respuesta de este tipo. No podemos estar respondiendo sí o no, porque entonces no es una pregunta, me parece, que tenga el fundamento necesario para convertirse en una pregunta de investigación. Entonces tendríamos que incluirle otro tipo de elementos, como, no sé, incluso con ayuda de explicar los porqués, ¿no? El cómo, el por qué, para poder entender un acontecimiento. Y fue un poco la manera en que esta es una forma muy general, porque podríamos tener una clase de metodología, pero creo que son algunos aspectos que nos pueden ayudar a nosotros a identificar qué tan robustas pueden ser las preguntas de investigación y qué necesitamos para poder construirlas de manera adecuada. Doctor Diego, una preguntita, por favor. De casualidad, ¿usted nos pudiese hacer el favor de compartir archivos o documentos en PDF en relación a, digamos que, metodologías investigativas, de pronto monografías, artículos científicos y también estados del arte? Tal vez, no sé si usted nos pueda colaborar con documentación de ese tipo. Claro que sí, si tengo aquí algún documento, yo se los hago llegar con la profesora Jacqueline, con gusto. Muchísimas gracias. Si desea, los pudiese compartir por el chat, si puede. Gracias. Sí, me imagino que es más fácil que se los comparta por correo electrónico porque puede empezar más y no los tengo a la mano. Estoy en un iPad, entonces no tengo el documento acá, pero se los comparto con mucho gusto. Muchísimas gracias. Igualmente para la doctora Jacqueline, en caso de que de pronto me pueda colaborar con eso, le agradecería muchísimo.
Ujú. Sí. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por el interés. No sé si hayan más preguntas de otros estudiantes. Recuerden que ahí en el chat ya está el formato de asistencia. Coloquen el nombre y no el código del curso y también su código, los 2 dígitos del grupo en el que se encuentran, pues para que sea más fácil pues compartir con las y los profes de los cursos del núcleo. Entonces, bueno, no sé si hay más preguntas que quieran realizar o podemos cerrar la sesión por el día de hoy. Recuerdo que vamos a tener otros CIPAS, mientras de pronto piensan si tienen otras preguntas, vamos a tener otros CIPAS del núcleo problemático, los estaremos anunciando en próximos días, más o menos para mediados finales de octubre. Y para pues, los primeros días de noviembre, especialmente, bueno, como temas de aplicación de la teoría de Turing con la profesora del programa, Tiffany Aponte. Vamos a tener algo sobre la teoría de las emociones también con un investigador de la UNAM. Entonces, bueno, si no tienen más preguntas, pues les Una agradezco a todos. última pequeña pregunta para el doctor Diego. Sí. ¿Cuál, digamos, en el panorama actual, digamos que cuál sería la diferencia entre antisemitismo y antijudaísmo o judeofobia? Porque pues ahora vemos que hay mucha discriminación hacia el pueblo judío y se escudan en que no son antisemitas. Gracias. Pues no sé seguramente si hay algún trabajo teórico que haga esa diferencia, pero yo entiendo que ambas son muestras de hostilidad o prejuicios hacia los judíos, su cultura y su influencia. Entonces me parece que van de la mano. No sé si en algún teórico haya como profundizado como en definir a mayor profundidad, pero de manera general podría decir que van más o menos encaminados a lo mismo, van de la mano y reitero que es una muestra de hostilidad o prejuicios hacia su comunidad, a su cultura y su influencia. Gracias, doctor. Listo. Jennifer hace una pregunta en el chat acerca de qué es lo que va primero, digamos, en un proceso de investigación, si la pregunta, la corriente, o sea, digamos, supongo que se refiere pues como a la construcción del marco teórico o la identificación del contexto. Y digamos que pues en general en términos metodológicos lo que siempre nos dicen es que la pregunta es como la mitad de la investigación en la medida que tengamos y partamos de una pregunta muy clara, podemos y pues esto sustentado en un planteamiento de la investigación, a partir de eso ya podemos como que, digamos, trazar la ruta de trabajo de toda la investigación, sea una tesis o sea un proyecto, digamos, en las organizaciones que ustedes tienen. Entonces, digamos que yo sí diría y bueno, lo que nos dicen también los manuales de metodología es que pues se parte de la pregunta de investigación, una pregunta clara que se articule y nos lleve a plantear los objetivos, el objetivo general, el objetivo específico y poder pues ya, digamos, delimitar el contexto, abordar como todos estos elementos de contexto y del marco teórico, pero que justamente tanto la parte teórica como la parte metodológica nos la da una pregunta clara, una pregunta que nos diga, a ver, yo a quién le voy a preguntar, digamos, a quién, en dónde está mi lente de análisis, digamos, en mi caso, en mi problema de investigación, si en el análisis de los discursos de las políticas públicas y la interacción de actores, bueno, ya más adelante espero tener un espacio para contarles de mi problema, pero sí, la interacción entre determinados actores en la ciudad, entre esas personas en situación de calle, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios que trabajan en calle. En el caso
de la investigación que estamos trabajando aquí. La pregunta ya nos dice que vamos a mirar los discursos en un periodo determinado. En Alemania la pregunta nos tiene que indicar muy claramente espacio y tiempo. Alemania, periodo 1933-1945, perdón si me equivoco con los años, y yo qué voy a buscar, los discursos o en dónde, entonces eso ya me está hablando de la metodología de análisis. Y bueno, entonces ese sería como el orden. Ahí antes de cerrar, como que valga la pena aclarar que pues para el planteamiento de la investigación, que es fundamento de la pregunta, pues sí tengo que tener unos elementos de contexto del problema de investigación que me permitan delimitarlo, pero digamos que en términos de organización em, y desarrollo de una tesis, o sea, ya digamos el apartado de contexto va pues más adelante. En mi caso, por ejemplo, en mi tesis, pues va toda la parte de la construcción de pregunta, objetivo general, objetivos específicos, el marco teórico, el estado del arte, que es la revisión de fuentes que me permiten ubicar si la investigación ya fue trabajada o no ha sido trabajada o cómo ha sido trabajada, no solamente para la sociología, sino otras disciplinas. Y luego ya, digamos, estos elementos de metodología y ya de contexto que me permiten empezar a presentar mis resultados. Entonces, bueno, eso en general. Espero que haya sido un poco claro. Igual, ustedes estos temas de metodología que me preguntan aquí lo van también resolviendo en sus cursos de metodología. También conectan lo que aprendieron aquí con la excelente exposición del profesor Diego, con esos momentos de investigación que ustedes ven en los cursos de metodología. Entonces, bueno, ya con hora y media de sesión, les agradezco mucho su participación, su interés, pues la invitación que hicieron los profes de los distintos cursos del núcleo. Muchísimas gracias al profesor Diego Guzmán. De verdad que fue un honor poder contar con esta presentación y pues con académicos de tan alto nivel pues con los que puedan estar en contacto los y las estudiantes de la UNAD. Entonces, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y todas ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Excelente día, que estén muy bien.